Se habla de Rusia desde el año 2022, cuando comenzó la invasión en febrero de aquel año de parte del Kremlin sobre Ucrania. También el día 9 de mayo, que se celebra como un día histórico en el continente europeo y sobre todo en el mundo occidental. Rusia también tiene su propio día, que fue el día de la victoria aliada, cuando bueno, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia se aliaron contra Alemania, Italia, Japón y el resto de regímenes totalitarios durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La entrada del Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial se produjo del lado de los aliados, Gran Bretaña, Francia, pero el problema es que la situación en Rusia, o en el Imperio Ruso, era muy crítica, un país muy atrasado con respecto al resto de los países europeos. La guerra de Crimea ya, no la del siglo XXI, la del siglo XIX, provocó la derrota, mermó la economía y la situación política en el país era insostenible y además el absolutismo zarista tenía un fuerte poder. Primero, en 1905 se produjo la primera revolución con el objetivo de llevar cambios tras la derrota de Rusia sobre Japón en esa guerra para llevar a cabo cambios de una monarquía absolutista hacia una monarquía constitucional, algo similar a lo que sucedió en la Revolución Francesa. Y a partir de ahí, la revolución de 1917 con el príncipe Gregory Love, primer presidente del gobierno provisional, que fue la revolución también de 1917, que se produjo justo antes de la revolución de bolchevique, que fue en octubre, porque una fue en febrero y la de 1905 fue la primera. La guerra ruso-japonesa fue un conflicto que estalló entre el Imperio Ruso y Japón por la hegemonía de Manchuria y Corea. Fue un choque inesperado que resultó con la victoria japonesa. Marcó la primera derrota de una potencia europea a manos de una nación asiática. Y también los problemas económicos y políticos, ya que el objetivo del Imperio Ruso era abrirse hacia una monarquía constitucional muy similar a Occidente. eh, Fue en 1905, provocó luego también la entrada de Rusia en la Gran Guerra. Y justo en 1917, con la Revolución de Octubre, provocó la retirada ya de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se vio que el Imperio ruso tenía grandes carencias dentro de su propio ejército. Primero, porque los problemas de modernidad que había en el país durante el siglo XIX eran muy escasos. Un estado muy amplio con diferentes etnias. Finalmente, la revolución bolchevique de 1917 provocó la salida de Rusia del conflicto en 1917. Y justo en 1917 estalló la guerra civil rusa. La familia real rusa fue decapitada, el conflicto estalló entre dos bandos. Por un lado estuvo el ejército blanco, que tuvo el apoyo de bueno, las principales potencias occidentales, entre ellas Alemania, Gran Bretaña y Francia, y por el otro lado el ejército rojo. Y durante el conflicto civil se produjo la independencia y el nacimiento de un nuevo estado, como fue Finlandia, que también luchó en su propio conflicto, ya que Finlandia tuvo una guerra civil a principios del siglo XX, en el cual provocó bueno, pues el nacimiento de un nuevo estado. Y el conflicto bueno, pues fue casi un apoyo entre dos bandos, entre los aliados europeos que querían una Rusia constitucional, occidental, al estilo europeo, y el ejército rojo que lo que quería era un ejército, un nuevo modelo económico, social y político en el país. A partir de ahí, en 1922, se produjo el nacimiento de la Unión Soviética por la expansión del país. Y tras ello, Rusia se convirtió en una de las principales potencias durante la década de los años 30, aunque también bueno, sufrió la crisis del crack de 1929 como el resto del mundo. El 30 de abril de 1945 Hitler se suicidó en el búnker. El 9 de mayo de 1945 propició el triunfo de los aliados, que ocuparon Alemania y Berlín. Y Alemania y Berlín quedaron ocupadas en cuatro zonas y divididas a su vez. Y bueno, pues se produjo bueno, esa división entre la parte occidental, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y la parte oriental por parte de la Unión Soviética. El mismo ejemplo se produjo con Austria y Viena, que quedó ocupada por los aliados, pero no se llegó a la división como se dio con Alemania. Y por parte de los aliados no llegaron a paz con Austria hasta 1955. Con la división de Alemania en dos países, la República Federal Alemana, que fue la RFA,
de Estados Unidos, integrada en todas las instituciones occidentales, en la Comunidad Económica Europea en su momento, que es hoy en día la Unión Europea, porque además Alemania fue uno de los fundadores, junto con el Benelux, Italia y Francia, de lo que hoy es la Unión Europea. También la RCA recibió la ayuda del Plan Marshall, como la gran, bueno, lo que dijo Estados Unidos, que el Plan Marshall iba para todos los países europeos. Pero luego, bueno, surgió otro plan económico, el Comecon, del bando soviético. Y en 1955 Alemania Federal entró en la OTAN. Luego ya en 1990, cuando ya se produjo la unificación alemana, o la reunificación de nuevo, a finales del siglo XX, es cuando ya entró la parte oriental en el Tratado Atlántico, la Organización Atlántica. Y la República Democrática Alemana, la RDA, era aliada de la Unión Soviética y estuvo integrada en las instituciones soviéticas. Entre ellas fue el Comecon, donde recibió ayuda económica por parte de la URSS. La entrada del Pacto de Varsovia, que fue un pacto militar que se creó en 1955 con el objetivo de contrarrestar a la OTAN. El objetivo soviético fue, como he dicho, contrarrestar esa expansión de la OTAN estadounidense. Y al final ambas Alemanias quedaron divididas por el muro en 1961, que se construyó en una noche, porque muchos de los alemanes de la parte oriental querían marcharse a la parte occidental. Y para evitar sus marchas, los ejércitos, sobre todo soviéticos, fueron los que cerraron y crearon ese muro para evitar pues, más fugas y bueno, pues muchas personas que querían vivir en la parte occidental alemana. Y para finalizar, el 9 de mayo de 1945 es el desfile de la Victoria de Moscú, que se realizó desde ese año hasta la desaparición de lo que fue la Unión Soviética y que se denomina Día de la Victoria a la celebración del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Es el mismo 9 de mayo de 1945, que es cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, o como se la conoció o denominó dentro del ámbito soviético, que fue la Gran Guerra Patriótica. Y ese es el día, bueno, que se lleva celebrando, aunque bueno, se lleva celebrando desde 1945 hasta hoy en día, porque bueno, Rusia hoy en día con Putin sigue haciéndolo, porque el 9 de mayo celebran que es el día de la victoria sobre Alemania y sobre los regímenes totalitarios. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el 9 de mayo soviético y ruso, darle a like, suscribiros, comentar. Repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.